Bienvenidos todos. Venimos desarrollando para aquellas personas que no han podido estar desde un comienzo en este mensaje de salvación que lleva como título Lo que aborrece el Señor Jesucristo. Y este es nuestro sexto mensaje que viene para cada uno de nosotros de una palabra hermosa que el Señor nos dejó plasmada en Proverbios 6, 16, 19. Dice la escritura en Proverbios 6, 16, 19, que 6 cosas aborrece el Señor Jesucristo y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, es un resumen muy corto. Hoy el Señor nos tiene como mensaje en esta cita bíblica que acabamos de mencionar, de leer: los pies presurosos para correr al mal. Quiero recordar que la palabra aborrecer y abominación para el Señor significa odiar, amar menos, detestar. Es algo que es repugnante ante el Señor. Todas estas cosas que acabamos de leer y que muchos de nosotros y en muchas ocasiones aún estamos en estas actividades, llamémoslo así, en estos comportamientos que al Señor no le agradan porque Él los aborrece y los abomina. Así que para que puedan entender un poco más el tema de hoy, los invito a que vayan a los otros 5 mensajes para que se ilustren un poquitico más y podamos entender este mensaje. Bueno, entonces, el Señor nos tiene para hoy los pies presurosos para correr el mal, para correr al mal. Entonces, como ustedes pueden leer, la sola palabra de los pies presurosos, están hablando ya de una acción, se está hablando de un movimiento, se está hablando de una acción. Estos pies, sus pies y los míos, se mueven porque hay ya un pensamiento, el cuerpo, la mente manda la señal de lo que debemos hacer, hacia dónde nos dirigimos. Eso es en la carne. En lo espiritual, podemos entender hoy que el Señor nos dice que una vez que anida en nuestros pensamientos, en nuestro corazón empieza a maquinar pensamientos inicuos y nuestros ojos altivos hacia los demás, empezamos a mover nuestra lengua donde no debemos, meter las manos donde no debemos, nuestros pies empiezan a caminar en dirección a todo eso que acabamos de leer. Acabamos de que el Señor nos ha dado ese mensaje que Él aborrece, que Él abomina, todas esas cosas, y ya nos está diciendo que al tener todas esas cosas, nuestros pies van a ir en pos de esa maldad, porque ya estuvo maquinado en nuestro corazón. Todo va amarrado, todo va concatenado. O sea, estos pies que están presurosos para correr al mal, ya en nuestra mente, en nuestros pensamientos, estaban dirigidos a ir hacia allá, porque ya nosotros albergamos, anidamos todas esas cosas en nuestra vida. Vámonos a Isaías 59:7. En el libro de Isaías 59:7, el Señor nos va a ilustrar un poco más algo sobre los pies presurosos para correr al mal. En el libro de el profeta Isaías 59:7, desde el 59:1 dice la escritura: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor Jesús para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero, dice
el Señor, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quería hacer esa introducción de esa parte que vamos a leer, porque vamos a leer Isaías 59:7, pero para que podamos entender Isaías 59:7 con respecto a los pies presurosos para correr al mal, tenemos que entender qué pasó arriba antes. Dice que nuestro pecado, está hablando del pueblo de Israel, han hecho que se dividan entre ellos mismos y entre Dios, y que esos pecados han hecho ocultar de ellos el rostro del Señor para no oír. Ya vayamos entendiendo que cuando nosotros usamos estos pies presurosos para correr, estar haciendo el mal, estar usando el pecado, estar haciendo las cosas no correctas ante el Señor va a ocultar su rostro de nosotros para no oír. ¿Por qué? Porque el Señor es claro, dice en la Escritura que Él abomina y aborrece los pies que corren a buscar el mal. Y dice en Isaías 59:7, sus pies corren, no es pasado, presente. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Si se da cuenta que la Escritura todavía viene amarradita, no va suelta. Las manos derramadoras de sangre también tienen que ver con los pies que van presurosos corriendo al mar para derramar sangre, porque en su corazón maquinaron pensamientos inicuos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, ahí va, lo que estábamos leyendo en Proverbios. Pensamientos de iniquidad, pensamientos inicuos que en su corazón maquinaron. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Clarito la Escritura me empieza a centrar que allá el pueblo de Israel, sus pies estaban presurosos siempre para correr al mal. Sus pies corren al mal. Ah, pero eso era ya cuando mal hablábamos y entendíamos mal. Ah, es que eso fue allá en el Antiguo Testamento. No, señor. La Escritura nos habla siempre para hoy también, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hoy. Así que no nos excusemos a veces, es que eso era para el pasado, es que eso era antes. Y yo todos los días escucho gente hablar, y qué día hablaba con unas personas y me decían, sí, lo que pasa es que en esa época, no inventemos, porque el Señor Jesucristo es el mismo. Hebreos 13:8 lo dice clarito. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy día estamos, me incluyo, porque es que a veces la mayoría de los predicadores cometemos el error de mostrarnos ante los demás como que somos infalibles y el Señor dice que el que crea está firme, mire que no caiga. Y nosotros pecamos hasta con el pensamiento y tenemos que por eso ir tratando de ubicar nuestros pies hacia otro lugar, no hacia donde se corre hacia el mal. Entonces, hoy día, nuestros pies todavía siguen caminando y corriendo hacia el mal y el Señor nos hace un llamado hoy
dice que esas personas que están corriendo hacia el mal, el Señor va a ocultar el rostro hasta que nosotros, ¿qué hagamos? Salgamos de ese caminar. Dice la escritura en Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dices, a Sión, tu Dios reina. Mire la diferencia. Aquí en este momento, cuando esos pies están presurosos a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de salvación del Señor Jesucristo, dice el Señor que esos pies son hermosos. Pregunta, ¿el Señor iría a inclinar el oído de esa persona que anuncia el evangelio porque sus pies están presurosos a correr, a llevar el mensaje de salvación? La respuesta creo que el Señor por medio de su Santo Espíritu nos pone claro que sí, el Señor Jesús va a inclinar su oído hacia nosotros para escucharnos siempre porque nuestros pies están presurosos para correr y llevar buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Es esa persona que está corriendo llevando este mensaje. Cuán hermosos son esos pies, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué esos pies se han movido a llevar ese mensaje de salvación? Porque en su corazón, lo que abunda de su corazón, lo que habla su boca, de lo que abunda su corazón, es palabra de vida eterna. Son palabras del Señor Jesús. Por ende, esos pies van a correr a hablar palabra de vida, palabra de salvación. Y repite otra vez la escritura en Romanos 10:15. Quiero hacer énfasis en hoy, nuestros pies, ¿dónde están llevándonos nuestros pies en estos días? ¿A dónde nos están llevando los pies, nuestros pies? ¿A qué lugares nos está llevando nuestros pies? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Hacia el camino de la salvación o hacia el camino de la perdición? Dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Ahí está, para que se dé cumplimiento a lo que dijo el profeta. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de él en Moisés y la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto está escrito en Lucas 24:44 en adelante. Y aquí Isaías 52:7 se está dando cumplimiento en Romanos 10:15, cuando el Señor Jesús dice aquí, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, dice esta traducción. Así que si tú también en tu mente, en tu corazón, no albergas o no, tus pensamientos no trabajan para mover esos pies, para que sean enviados, pues va a ser muy difícil. Dice la escritura, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Porque estamos pensando siempre es caminar hacia lo que más me conviene, caminar así al trabajo, caminar hacia muchas cosas, pero nadie se pone en su mente, voy a caminar, o sea, voy a ir a predicar, voy a ir a enseñar. No, yo estoy muy conforme con que me prediquen todos los días y pensamos que la predicación es del predicador. Y sí, la predicación es el que predica, pero usted también, usted que está sentada, usted que está sentado allí escuchando, usted es un predicador,
porque usted está escuchando este mensaje de salvación y tiene que mover sus pies e ir a otros lugares y llevar este mensaje de salvación. Tenemos que llevarlo. Esto no es una tarea solamente de los predicadores que ustedes están escuchando. Es una tarea de cada uno de nosotros. Por eso dice allá en Mateo 28, 19, si no estoy mal, 28, 19. Id, por tanto, id. Cuando esa, por tanto, y esa palabra que viene, id, usted puede ir en carro, usted puede ir en avión, usted puede ir en barco, pero para subirse al carro tiene que mover sus pies, para subirse al avión tiene que mover sus pies, para subirse al carro, a la moto, a la bicicleta, se tiene que mover sus pies para ir hasta ese medio de transporte. Hay que mover los pies. La palabra ir es sinónimo de mover sus pies. Y presurosamente, no para el pecado, para correr al mal, porque el Señor Jesucristo dice que Él aborrece y abomina los pies que están presurosos para correr al mal. Nosotros debemos obedecer a este mandamiento del Señor cuando Él dice, por tanto, id, o sea, corra presurosamente hacia las cosas del Señor. Bien, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está diciendo el Señor Jesucristo. Y una vez para que los que están ahí sentados, si alguno todavía como que le mueve la aguja de la Trinidad. Ay, mire, ahí dice el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si ustedes leen antes, dice, por tanto, de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, un solo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, ¿de cuál nombre? Ahí no está hablando en singular, está hablando en plural, está hablando en singular, nombre. En el nombre, y como la Escritura nos ha enseñado, Isaías, dice en Isaías que Jesucristo es el Padre, en los Evangelios dice que Jesucristo es el Hijo, y en Corintios dice que Jesucristo es el Espíritu Santo. Entonces es un solo nombre, su nombre es Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que no nos confundamos. Entonces, para que en ese nombre vayamos, nos movamos presurosamente, nuestros pies tienen que hacer eso. Pero, ¿cómo voy yo a ir a predicar algo que no sé? Algo que ya se me está olvidando porque mis pies están presurosos a correr a otras cosas. Estoy presuroso a correr más me preocupa el trabajo, más me preocupa la diversión, más me preocupa una cantidad de cosas que estar viniendo a los estudios bíblicos, que estar estudiando, que estar practicando lo de las escrituras, Entonces me es muy difícil porque el Señor Jesús no está llenando mi corazón, porque los dichos de mi boca es la abundancia que hay dentro de mi corazón. ¿Cómo puedo hablar de Jesús si Él no abunda dentro de mi corazón? Abundan son otras cosas que hacen que mis pies se apresuren para correr al mal. Mire que ahí mismo en Efesios, vamos a leer Efesios 6:15. Ya por allá los pastores han explicado muchísimo sobre la armadura de nuestro Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Ahí está hablando de que tenemos que, por eso el Señor dice que hermosos son los pies que anuncian el evangelio de paz, el evangelio de bien. Y aquí vuelve la escritura y nos hace énfasis que nuestros pies tienen que estar calzados para ir con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor Jesús, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice la Escritura que debemos calzar nuestros pies espiritualmente, es asirnos a toda esta palabra, llenarnos del Señor, porque cuando llegue cualquier problema a nuestras vidas, nuestros pies siempre van a ir en pos del Señor Jesús. De lo contrario, vamos a caer. Vamos a caer, dice la Escritura. Proverbios 1:7, ojo acá. Proverbios 1:7 dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor del Señor Jesús. Ese es el principio para que usted y yo empecemos a adquirir sabiduría. Adquirir sabiduría es temerle al Señor. El temor hacia el Señor es cumplir lo que Él manda. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de su padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, ese ven con nosotros son esos pies que están tratando de llevarte a que te apresures a correr al mal. Aquí cuando te están diciendo, ven con nosotros, estos insensatos que desprecian la sabiduría, o sea, desprecian el temor al Señor Jesús, dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo, en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echad tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie, aparta tu pie de sus veredas, o sea, de sus caminos. Dice, hijo mío, no andes en caminos con ellos. Acabaron de mencionarnos una cantidad de personas que a veces pensamos que son nuestros amigos, pensamos que son nuestros familiares, pensamos que son nuestros hermanos en la congregación, y nos están llevando a unos caminos que el Señor dice que son caminos de muerte. 16. Porque sus pies corren hacia el mal. Vea la escritura como es de bella. Y el Señor dice que Él abomina los pies presurosos para correr al mal. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre.
porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Esa misma ciencia es el conocimiento del Altísimo, del Señor Jesús. Esa es la verdadera ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor Jesús, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Si estamos entendiendo este mensaje que el Señor Jesucristo nos acaba de dar por medio de este proverbio. Clarito dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Hijo mío, no andemos por esos caminos, dice el Señor Jesucristo, porque los verdaderos pies que corren hacia las cosas buenas que el Señor manda, predicar, ayudar. Sus pies tienen que moverse a hacer el bien. Nuestros pies se tienen que mover para correr a ayudar. Siempre tenemos que movernos a hacer el bien. La Escritura dice claramente que si nosotros sabemos hacer las cosas, hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado. Eso dice la Escritura. Entonces nuestros pies tienen, si ya el Señor ha puesto en su corazón hacer el bien, movámonos a hacerlo. Movámonos, porque si no lo hacemos, también nos es pecado. Porque una cosa es, no, yo no estoy moviendo mis pies para correr al mal, yo no he ido a ninguna parte. Pero también es pecado no moverse para hacer el bien. Porque el Señor dice que si tú sabes hacer el bien y no lo haces, te es pecado. Y a veces nos da pereza ir donde el hermano, a veces nos da pereza ir donde la hermana, a veces nos da pereza. Es más, el Señor dice que cuando te pidan caminar una milla, ¿cuántas debemos caminar? 2. Cuando tú caminas apresuradamente esas 2 millas extras o una milla extra de la que le pidieron, no estamos corriendo al mal, estamos corriendo hacia el camino de la salvación. Estamos caminando hacia el camino, hacia el lugar correcto, que es la puerta angosta para entrar al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos habla hoy en un mensaje que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y esas cosas que aborrece, dentro de esas 6 y 7 cosas que abomina el alma del Señor Jesús,
están estos pies presurosos para correr al mal. En Proverbios 4:5 dice la escritura de la siguiente manera: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ya acabamos de leer en Proverbios 1 que la sabiduría y la misma inteligencia es temer al Señor Jesús. Y aquí Proverbios 4 me está diciendo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Me está diciendo la escritura, aprenda más del Señor Jesús, temámosle más al Señor Jesús, seamos más inteligentes. Y esa inteligencia tiene que ver con adquirir el conocimiento de su palabra, porque el temor a Él, por medio de su palabra, es sabiduría y ser inteligente. Entonces dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice el Señor Jesús. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. ¿Qué es? La sabiduría, o sea, el temor al Señor Jesús. 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Que la riqueza? No, la sabiduría. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos y si corrieres, no tropezarás. Normalmente cuando los pies están presurosos a correr al mar, van a haber tropiezos. Te vas a caer, nos vamos a caer. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que si nuestros pies están dirigidos en esas veredas rectas, derechas, que Él ha hecho para que nosotros andemos, y cuando hubieres en ellas, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre todo, cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y deja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y dirige tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. No se dan cuenta que todo el mensaje que hemos venido trabajando en estos 6 días, que está en Proverbios, que dice el Señor que Él aborrece y abomina los ojos altivos, la lengua mentirosa, los manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es lo que aborrece el Señor Jesús y hoy nos está diciendo, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Cuáles? Esa. Yo aborrezco a todo aquel que hace eso, pero mire lo que dice aquí, nos aconseja nuestro Señor Jesús, inclina tu oído a mis razones.
no se aparten de tus ojos. Ahí está diciendo que cuando nosotros obedecemos al Señor Jesús, nuestros ojos no van a ser altivos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es que el Señor dice que el corazón que maquina pensamientos inicuos, Él lo aborrece, y por eso nos dice aquí, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y dirige tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Vuelve la escritura y me enseña que todos nuestros pies se van a mover en pos de lo que yo maquine, de lo que ven mis ojos, de lo que tengo en mi corazón, de lo que abunda en mi corazón que sale a la boca, mis pies van a llevar eso. Así que el Señor está siendo bien claro con eso. Un corazón que maquina planes perversos son pies que corren rápidamente hacia el mal. Eso es lo que quiere decir ahí en Proverbios, en el capítulo 6. Juan 13:14. Esto en la mal llamada tradición de hombres, que no es una ley que el Señor haya puesto, son leyes que han puesto los hombres. La mal llamada Semana Santa. Esto se ve muy popular y hasta este señor mentiroso, señor mentiroso que se llama Francisco, que tiene un título por ahí que el Señor tampoco le ha dado, que Papa, no sé de dónde sacaron eso, para hacer alarde de sus cosas religiosas. A veces proyecta o presenta en televisión, en medios de comunicación, noticieros, y pone un poco de gente pobre y de colores y de varias cosas y demás, y le lava los pies a los pobres públicamente porque tenemos un concepto totalmente errado de qué quería decir el Señor con lavar los pies. Lavar los pies tiene que ver directamente con quitarlos del caminos presurosos para correr al mal. Los pies limpios nunca están presurosos a correr al mal. Siempre hemos entendido las cosas en la carne y el Señor usa los mensajes por medio de algo en la carne para llevarnos a algo espiritual. Por eso la gente pensaba que pues la circuncisión más importante era en el cuerpo, la circuncisión, y el Señor dice que la circuncisión es en el corazón. Entonces aquí, cuando lo de lavar los pies, lo que hizo el Señor para lavar los pies, es que la Escritura me enseña que el único que puede lavar mis pies cuando están presurosos, están corriendo hacia el mal o están caminando en el mal, es el Señor Jesús. ¿Cómo? Amando y siguiendo y buscando la sabiduría, o sea, temiéndole al Señor. La Escritura es bien clara. Entonces en Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Unos a otros. Eso significa que yo tengo que ir ahorita, me voy para la casa del hermano Stuart, espéreme ahí, hermano, y consígame un baldo que le voy a lavar los pies. Porque es que es un gesto que yo tengo que hacer de humillarme, de ser una persona humilde, de ser una persona, no, pura carreta. Es lavar los pies unos con otros, es exhortarnos, es exhortarse, es
enseñarle al hermano, hacerle caer, dar cuenta de que está obrando en algunas cosas mal. Lavarnos los pies unos a otros, decirnos unos a otros, estás obrando, tus pies están en otro lugar, tus pies están presurosos para correr hacia el mal. Me dice, si yo, el Señor lavé los pies, el Señor Jesucristo nos lava nuestros pies por medio de su escritura. Ahorita vamos a mirar que la misma escritura me va a poder explicar esto de lavar los pies, es que nosotros estamos caminando en el pecado y el único que nos puede lavar los pies es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es el que nos puede lavar los pies, solamente Él, nuestro Señor Jesús. Entonces, para que entendamos bien ese mensaje. Por eso dice aquí en Salmo 17:5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Eso está escrito. Y el único que puede sustentar mis pasos es mi Señor Jesús. Pero ¿cómo logró esas cosas? Es que hablamos una cantidad de cosas y yo a veces le explico a la gente y a mí mismo, leemos la escritura, pero no la aplicamos, no la vivimos, no la practicamos. Entonces, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hablamos a los hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando llega la problemática más tenaz, nos desplomamos porque no hemos entendido o no creemos o no tenemos fe en esa palabra de que voy a poder lograrlo si Cristo vive en mí y creo que Él es el Todopoderoso y creo que para Él no hay nada imposible y creo que eso que está pasando en mi vida fue porque el Señor lo mandó así para probarme, etcétera, 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 y espero en Él sin angustiarme. Porque cuando no espero en Él voy a empezar a pecar, voy a empezar a tratar de ayudarle a ser Dios y me voy a volver a equivocar. Más importante ahorita para todos nosotros debe ser la vida eterna, nuestra salvación. No las finanzas de este mundo, no la casa nueva, no esto, no lo otro, no por aquí, no lo que guarde checheríos, guarde pendejadas y eso no me sirve a mí me sirve es poderlo todo en el Señor Jesús que me fortalece. Entonces aquí viene la escritura y dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y entonces, por ahí medio resbalo, ya el Señor no me escucha. Es como el Señor no me escucha, me va a meter en otro charco, va a meter los pies en otro lado y seguimos en lo mismo porque como vemos que el Señor no me escucha. Ya, se resbaló ahí, límpiese el pie, lávese los pies con los hermanos, venga hermano. La escritura, leamos, Señor. Cada rato limpiemos nuestra boca, nuestra mente, nuestros actos. Todos los días es un ejercicio diario que tenemos que estar haciendo. Porque si no, entonces la palabra se vuelve infructuosa. La palabra de nosotros es nada, porque esa palabra que estamos leyendo no va a hacer nada en nosotros. Salmo 37, 30, 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. ¿Cierto? Por tanto, sus pies no resbalarán. Qué bendición, qué palabra tan hermosa. Vamos a volverla a leer. Salmos 37, 30, 31. La boca del justo, y vuelvo y les digo, mire cómo viene todo amarrado, todo concatenado. O sea, esos pies no se mueven. Los pies cuando se mueven es porque va
con mis pensamientos, el corazón, todo lo que el Señor me estaba mencionando que Él aborrece que hacemos mal. Dice aquí que si la boca, esa boca más bien es justo, habla sabiduría, o sea, cosas del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es la sabiduría y el temor a Él es la sabiduría. Su lengua habla justicia. La ley de nuestro Señor Jesús está siempre en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán, dice la Escritura. Sus pies no resbalarán. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Que podemos caminar, correr sin temor a tropezar, porque nuestros caminos son caminos rectos, caminos que dirigen hacia el Señor Jesús. Vamos al Salmo 119, versículo 97 al 105. Dice la Escritura: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Wow, ¿eso es cierto en su vida y en la mía? No me conteste a mí, contéstele al Señor Jesús. Contestémosle, dijo el otro. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso el Señor, allá leíamos que si nosotros estamos caminando, así caminemos por lugares estrechos y todo esto, y corramos, nuestros pies no van a tropezar, porque tenemos quien nos esté iluminando ese camino. Y dice la Escritura que la lámpara de mis pies para no tropezar es la palabra del Señor Jesucristo, nuestro Dios, el único Dios. No existen otros dioses. Dice el Señor Jesús, hay una cosa que nunca he visto, no he visto otro Dios. No conozco, dice el Señor Jesús, hay una cosa que no conozco. Era imposible porque el Señor Jesucristo conoce todo, pero es para enseñarnos que solamente Él es el Dios verdadero. Dice, no conozco otro Dios. El nombre de nuestro Dios, el único Dios, es Jesús de Nazaret. Y por eso nosotros no vamos a tropezar, no vamos a correr. Cuando corramos, dice la Escritura, así corramos por caminos estrechos, nuestros pies no van a tropezar, no van a caer. Y aquí la Escritura me enseña el por qué. Porque tenemos una lámpara. Ustedes saben que es una lámpara, una luz que alumbra. La palabra del Señor Jesús es para mis pies una lámpara. Y es una lumbrera, o sea que me deja ver el camino, porque me alumbra el camino completo para donde yo voy. Eso sí, tenemos el concepto bien claro que el temor al Señor Jesús es el principio de la sabiduría. Por eso, cuando una persona se apresura demasiado todos los días y sigue corriendo hacia el mal, él no tiene al Señor Jesús en su corazón. Pero usted y yo sí lo tenemos. Hay veces que el enemigo, las cosas, a veces nuestra misma pereza, a veces el engaño del mundo hace que nosotros empecemos a caminar y a correr en el lugar equivocado. ¿Estamos? Miren lo que dice en Mateo 18:8. Dice la Escritura de la siguiente manera: si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar,
córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Hay una cosa que tenemos que entender aquí cuando el Señor dice entrar en la vida. Nosotros pensamos que la verdadera vida es esta. No, la vida es estar en la presencia del Señor Jesús, porque esa es la vida eterna, es la verdadera vida en la que vamos a estar con Él. ¿Cierto? Entonces, si nosotros queremos entrar en el camino del Señor, dice que si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, mi hermana y mi hermano, está hablando el Señor en una forma espiritual. Y es algo tan sencillo de entender que es obvio. Pues, si esta mano siempre me está haciendo pecar, dice Señor que la corte. ¿En qué sentido espiritual me está hablando? Pues, si yo tengo al lado una persona que siempre me está haciendo pecar, si yo tengo al lado a amigos, entre comillas, que me están haciendo pecar, familiares que me están haciendo, córtelos, ¿sí? Quítelos de su presencia, córtelo. Es mejor que los saque de ti y entrar a la vida, porque es que nosotros estamos hasta acostumbrados es que a veces hay un hilo muy delgado en las cosas del Señor siempre cuando hablamos, y es que a nosotros nos mandan a perdonar, y hay que perdonar 70 veces 7, y hay una cantidad de temas que son muy álgidos, como por ejemplo el ofrendar, y he dado cuenta que muchos hermanos en la congregación tienen su propia doctrina sobre ofrendar, porque no hemos entendido. Entonces vemos esto, entonces, no, entonces, si esta persona me está haciendo pecar, entonces yo no puedo perdonar. A ver, si pecan contra mí, yo tengo que ir a donde esa persona, ponerme de acuerdo. Eso es lo que dice la Escritura. Pero si esa persona me está llevando a pecar, es totalmente diferente. No la puedo maltratar, no la puedo, etcétera, etcétera. No la puedo, pero tengo que alejarme de allí, porque eso me va a llevar a que mis pies se apresuren a correr con esa persona al mal. Vamos a Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor Jesús está su delicia, y en la ley y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí es donde el Señor me amplía más sobre Mateo 18. ¿Sí? Estábamos leyendo ahora en Mateo 18:8, que dice que si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Dice Salmos 1:6, porque el Señor Jesús conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos va a morir, se va a acabar, va a desaparecer. Así que el Señor dice que bienaventurado, o sea, doblemente bendecido, Macarios, el griego Macarios, que significa bien, doblemente bendecido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se estuvo sentado con pecadores, ni no se lo pasaba con ellos, porque es que caemos en este error también, mi hermana y mi hermano. Es que yo voy a hacer que esas personas conozcan del Señor. Yo voy a predicarles, y uno empieza a meterse en lugares que no debe. El Señor dice que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos.
Y es donde empezamos. A veces, por eso, a veces las hermanas de la congregación que son solteras se unen a un yugo desigual, porque dicen que pues con mi ejemplo, con mi testimonio, voy a hacer que él cambie. Ah, el que va a cambiar a una persona, el que va a transformar a una persona, es el Señor Jesucristo. Nadie más puede hacerlo. Nadie más. Así que no nos estemos mezclando mucho tiempo. Cuando te pidan predicar, predica. Todo siempre, el Señor siempre va a poner las palabras que tú necesites decir. Él es el que las va a poner. Así que, mi hermana y mi hermano, no estemos en todo momento envueltos de gente que mantiene en el pecado. Dice los refranes del pueblo, que el que anda con la miel, algo se le va a untar, algo se le pega. Por eso dice la escritura en la versión Reina Valera que no es rey las malas conversaciones, pero en la mayoría, en la Biblia de las Américas, en las traducciones de otras traducciones dice, no erréis, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Evitemos esas personas cuyos pies son rápidos para correr hacia el mal. Dice la escritura, hijo mío, no andes en el camino con ellos. No andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de sus senderos porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Proverbios 1, 15, 16. La influencia de aquellos cuyos pies se precipitan a correr hacia el mal. Evitemos los pies de esas personas que son veloces para correr hacia el mal. Debemos evitar que esos pies que son veloces para correr el mal no nos arrastren a nosotros. Que no lo cojan uno de la barba, no digo las mechas porque yo no tengo. Que no lo cojan uno de las mechas y lo arrastren a uno. Que no lo cojan uno de la barba y lo arrastren a uno hacia esos lugares. Porque la escritura dice en Proverbios 1, 15, 16, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tus pies de sus senderos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresurarán a derramar sangre. ¿Estamos? Entonces, vuelvo y les recuerdo, 1 Corintios dice 15:33, no erréis. No erréis significa, no te equivoques. Las malas conversaciones, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es la buena costumbre? Obedecer al Señor Jesús, temerle al Señor Jesús, estar obedeciendo sus mandamientos, estar en sus mandamientos, obedecerlo. Esas son las buenas costumbres. Y las malas amistades van a ser. He visto a muchos hermanos, también a veces me he visto inclinado que me jalan por las malas conversaciones, por las malas amistades. Y con tristeza puedo decir que hay varios hermanos que se han apartado muchísimo, porque sus amistades, todas las amistades que ellos los rodean, o a ellas las rodean, son personas que tienen los pies corriendo hacia el mal, que están presurosos hacia el mal. Y el Señor dice, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de esos senderos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Y sin darnos cuenta, estamos corriendo a la par con los que están ahí. Necesitamos la guía de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la guía de nuestro Señor Jesús. Salmo 37, 23, 24. 23, 24 dice la escritura. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. El Señor, necesitamos esa guía de nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios 16:9 dice
que tenemos que dejar que Dios ordene nuestros pasos. Él es el que ordena nuestros pasos. Y a veces nosotros recibimos órdenes de esos que están presurosos para correr al mal y nosotros empezamos a correr presurosos al mal. Pero que debemos es buscar que nuestros pies sean ordenados por nuestro Señor Jesús. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor Jesús endereza sus pasos. Él es el que nos endereza nuestros pasos. Si caminamos con nuestro Señor Jesucristo, Él dirigirá nuestros pasos. El mismo Señor Jesús se deleita en aquellos cuales sus pasos son ordenados desde arriba, cuando dejamos que Él sea que guíe nuestros pasos. ¿Cómo? Temiéndole al Señor. Ese es el principio de la sabiduría, temerle al Señor Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Proverbios 8:13. La escritura dice en Proverbios 8:13, el temor al Señor Jesucristo es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor Jesús. Qué hermosa palabra. Dice en la escritura que el temor al Señor Jesús es odiar al mal. Y cuando ese temor mío es odiar al mal, estoy siendo sabio. Porque la sabiduría, ¿sí? El principio de que me marca a mí el principio de que yo me estoy dando cuenta que empezó sabiduría en mí, es cuando empiezo a temer al Señor Jesús. Y cuando empiezo a darme cuenta que voy en ese caminar, cuando mis pies están presurosos a odiar el mal y no a correr al mal. Eso dice la escritura. Eso está diciendo la escritura. Si tú te das cuenta que estás ansioso o ansiosa por involucrarte en el mal, tenemos que estar seguros de que temiéndole al Señor, no vamos a estar en esos lugares. La Biblia nos enseña, nos está llamando la atención fuertemente a decirnos que sí hay un camino verdadero, que sí hay un camino donde podemos correr, que sí hay un camino donde podemos caminar, saltar sin temor a equivocarnos, a tropezarnos, a caernos. Y si caemos en ese caminar, dice que el Señor nos levanta 7 veces, porque estamos en el caminar de Él. Amén. Cuando llegue eso, tratemos rápidamente con el mal, hay que tratarlo, hay que erradicarlo directamente. Eclesiastés 8:11. Si nosotros no tratamos rápidamente con el mal que nuestros corazones han maquinado, pronto encontraremos nuestros pies tentados hacia correr hacia el mal. No toleremos los malos pensamientos, las malas palabras y las malas acciones de nuestra vida, no lo toleremos. ¿Sí? Eso hace más fácil que encontrar excusas para poder estar caminando en el camino que no es correcto. A veces nosotros toleramos alrededor nuestro por mostrarnos que somos, para no mostrarnos que somos religiosos, que somos fanáticos, porque tememos que nos digan, es que usted es un fanático. Sí, yo soy un fan del Señor Jesús, soy fanático a Él. ¿Por qué me va a molestar? Pero a veces para evitar que nos digan fanáticos, que nos digan religiosos, etcétera, por caerle bien a la gente, escuchamos groserías, escuchamos vulgaridades, escuchamos todas las cosas, participamos de esas cosas con ellos. ¿Por qué? Porque estamos siendo permisivos. Y Eclesiastés 8:11 dice, porque la sentencia contra una mala acción no se ejecuta con rapidez. El corazón de los hijos del hombre está totalmente dispuesto a hacer el mal. Dice así Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Sí ve? La escritura me dice que si yo, por cuanto no ejecuto sentencia sobre la mala obra, mi corazón
va a estar dispuesto a hacer el mal. Así que tratemos rápidamente con eso. Cuando los malos pensamientos vengan a tu cabeza, trátalos rápidamente y reemplacémoslos por pensamientos justos delante del Señor Jesús. Cuando otros hablen mal, corrijámoslos y retirémonos de esa conversación. Retirémonos de esa conversación. Retirémonos de esa conversación. La mayoría de las veces, las conversaciones de la gente del mundo son cosas mundanas que van corriendo hacia el mal. Y tú te quedas ahí sentado 2 horas, 3 horas en una reunión hablando con esa gente. ¿Usted cree que porque a nosotros ya no nos invitan a las fiestas? Porque para ellos también somos molestia. A mí me han dicho, no lleven al pastor porque es que no podemos beber cuando él está al lado de nosotros, no podemos decir groserías. No puede. Amén. Sería muy triste más bien que me dijera, venga, lo llevo porque con ese man es bacano, con ese man no puede decir todas las groserías que quiera, pero un pastor chévere. No, tenemos que reprender. Hay veces que uno cae y a veces uno se ríe, pero el Señor dice que tratemos rápidamente con el mal. Rápidamente, Eclesiastés me dice, si no se ejecuta la sentencia sobre la mala obra, mijito, ya estás listo para caer al mal. Hay que retirarnos. Finalmente, mis hermanos, reflexionemos sobre la senda de nuestros pies. Entonces, todos nuestros caminos van a estar seguros si empezamos a reflexionar. No nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 4, 26, 27. Dice la escritura, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Nuestros pies a menudo corren hacia el mal porque no nos detenemos a pensar hacia dónde vamos. ¿Cuáles serán las ramificaciones de esas palabras, de esas acciones que estamos haciendo? ¿Ayudarán a la gente o lastimarán las cosas que yo estoy haciendo? La mejor manera de evitar el mal es reflexionar activamente sobre el camino que yo estoy tomando hoy. Hacer lo bueno en lugar de apresurarse en su afán de hacer el mal. Hagamos una oración, como dice en el Salmo 119, 101. Retiro mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. Eso es una buena oración que está en el Salmos 119, 101. Dice, retiro mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor y Él dirigirá tu camino. Él es nuestro camino de fe, confiando en el Señor Jesús para dirigir nuestros pasos. Reconozcámoslo siempre en todos nuestros caminos. Seamos conscientes siempre de la presencia del Señor en nuestra vida. Siempre acordémonos que Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Por más que usted se esconda debajo de un hueco y se tape todo, el Señor lo está viendo, está ahí porque Él es espíritu y Él lo llena absolutamente todo, toda la materia, todo lo llena Él. Y ya para despedirme, la palabra del Señor Jesucristo, vuelvo y le repito, es una lámpara para nuestros pies, una lámpara que ilumina el camino correcto para que vayamos por la senda correcta y guardemos nuestros pies del mal. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, los amo muchísimo.